El ranchero entregó su último caballo a 2 hermanas apaches. Al amanecer, su padre llegó con 200 guerreros. Un hombre que no tiene nada no regala su última oportunidad de supervivencia. Eso era lo que todos creían. Eso era lo que tenía sentido. Pero cuando Hollis Vane sacó ese caballo de su granero al atardecer, con tierra cubriendo su camisa rasgada y el agotamiento tallando líneas en su rostro, no parecía alguien tomando una decisión racional. Parecía alguien que ya había hecho las paces con el final. Las 2 jóvenes que estaban en el borde de su propiedad no deberían haber estado ahí. Una se apoyaba pesadamente contra la otra, sangre oscureciendo la tela alrededor de su pierna. No hablaron, no suplicaron, solo lo observaron con ojos que no esperaban nada, como si hubieran aprendido hace mucho que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Hollis había pasado 3 meses solo en ese rancho en ruinas. 3 meses desde que la sequía se llevó sus cultivos. 3 meses desde que había hablado con otro alma viviente. Y en todo ese tiempo, lo único que había protegido, lo único que había mantenido vivo, era ese caballo, su última posesión de valor, su única salida. Pero algo en el silencio entre esas hermanas rompió algo en él. O tal vez reparó algo que había estado roto por mucho más tiempo. Les dio el caballo, sin palabras, sin explicaciones. Solo desató las riendas y se las extendió. La hermana mayor lo miró como si le hubiera entregado un arma cargada. Los ojos de la menor se abrieron de par en par, la confusión mezclándose con algo cercano al miedo. Así no funcionaba el mundo. Hombres como él no hacían cosas como esta. No por gente como ellas. Pero Hollis solo asintió hacia el horizonte, donde la última luz se estaba muriendo, y dio un paso atrás. Ellas tomaron el caballo y desaparecieron en la oscuridad que caía. Lo que Hollis no sabía, lo que no podía haber sabido, era que alguien había estado observando desde la cresta de arriba. Alguien que había visto todo. Alguien que llevaría esa imagen de vuelta a un campamento donde 200 guerreros esperaban noticias. Y cuando el amanecer llegó a la mañana siguiente, el horizonte cambió. Se llenó de figuras, docenas de ellas, luego cientos, moviéndose como uno solo, viniendo directo hacia el rancho. Hollis se paró en su puerta, observándolos venir, y se dio cuenta de que había tomado una decisión que no podía deshacerse. Lo que viniera después ya estaba en movimiento. La pregunta no era si lo alcanzarían. La pregunta era por qué venían y qué harían cuando llegaran. Hollis no se movió de la puerta. Sus manos colgaban a los lados, dedos sueltos pero temblando. El rifle se apoyaba contra el marco detrás de él, al alcance, pero sin tocar. Había sabido que este momento llegaría. Alguna parte de él lo había sabido. En el instante en que había entregado esas riendas, las figuras en el horizonte crecieron, tomando forma. Jinetes, demasiados para contar. Se movían en formación, disciplinados y deliberados. El sonido lo alcanzó antes de que pudiera distinguir rostros individuales. El trueno de cascos contra tierra dura, rítmico e implacable. Su garganta se apretó. 3 meses de aislamiento. Y ahora esto. Pensó en huir, pero no había a dónde ir. El rancho se extendía detrás de él. Cercas rotas y tierra moribunda. El granero donde había estado el caballo permanecía vacío. Su puerta colgando torcida en bisagras oxidadas. Les había dado su único medio de escape. Hollis presionó sus palmas contra el marco de la puerta, estabilizándose. El sol subió más alto, duro e implacable, arrojando largas sombras sobre la propiedad. El polvo se elevaba de los jinetes que se aproximaban como humo, oscureciendo detalles. Entrecerró los ojos, tratando de ver. Había sobrevivido la hermana menor a la noche. ¿Habían llegado a donde quiera que fueran? ¿O había pasado algo peor? Algo que trajo este ejército a su puerta. Las preguntas se agitaban en sus entrañas, mezclándose con algo más. No exactamente arrepentimiento, más como resignación. Había tomado una decisión. Lo que siguiera era el costo de esa decisión. Los jinetes disminuyeron la velocidad al llegar al borde exterior de su tierra. La formación cambió, extendiéndose más ampliamente. Hollis contó 20, luego 50. Luego dejó de contar. Rodearon la propiedad, moviéndose con precisión. No una incursión, no caos. Esto era algo organizado. Su pecho se contrajo.
Organizado significaba intencional. Habían venido aquí específicamente por él. Un jinete se separó de la formación, avanzando delante de los otros. La figura se sentaba alta, envuelta en cuero y tela que atrapaba el viento. Detrás de ellos, la masa de guerreros mantenía posición, esperando. El corazón de Hollis martillaba contra sus costillas. Se obligó a respirar, dentro por la nariz, fuera por la boca. La voz de su padre resonó desde algún lugar profundo. El pánico te mata, muchacho. Mantente presente. Pero presente significaba enfrentar lo que venía. El jinete solitario se acercó a la línea de la cerca y se detuvo. Por un momento, nada sucedió. El guerrero permaneció montado, perfectamente quieto. Luego, lentamente, desmontó. Hollis sintió sus músculos bloquearse. Cada instinto le gritaba que alcanzara el rifle. En cambio, salió de la puerta, moviéndose a campo abierto donde podía ser visto claramente. Si este era el final, no lo enfrentaría escondiéndose. El guerrero caminó hacia adelante, cruzando al patio. El sol atrapó el costado de su rostro, y el aliento de Hollis se detuvo. Era la hermana mayor, K. Se movía diferente ahora. El agotamiento que la había pesado la noche anterior había desaparecido, reemplazado por algo más duro. Caminaba como alguien que pertenecía exactamente donde estaba, pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. No estaban llenos de gratitud, no eran suaves con alivio, lo estaban midiendo, calculando, sopesando algo que él no podía nombrar. Se detuvo a 15 pies de distancia, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para permanecer cautelosa. Hollis esperó. Su garganta se sentía como arena. K no sonrió. No le agradeció. Solo se quedó ahí estudiándolo con una intensidad que hizo que su piel se erizara. Detrás de ella, la masa de guerreros permanecía inmóvil, observando. Finalmente, ella habló, su voz transportándose a través del espacio entre ellos. Él quiere verte. No era una petición. Era una declaración. Hollis tragó con dificultad. ¿Quién? La expresión de K no cambió. Aquella a quien le diste el caballo es su hija. Tomaste algo de él sin pedir. Ahora él decidirá qué significa eso. Las palabras cayeron como piedras en su pecho. Detrás de K, la formación se separó. Un solo jinete emergió del centro, avanzando con lentitud deliberada. La figura era más amplia que los otros, imponente. Incluso desde la distancia, Hollis podía sentir el peso de la autoridad irradiando de él. K giró ligeramente, haciendo un gesto hacia el jinete que se aproximaba. Ese es Nahali, y estás a punto de aprender qué sucede cuando interfiere. Res con su familia. Nahali se movía como agua sobre piedra, suave, inevitable, imparable. Su caballo pisaba cuidadosamente, los cascos golpeando el suelo duro, en ritmo mesurado. A medida que se acercaba, emergieron detalles que hicieron que el pulso de Hollis se acelerara. El hombre era mayor de lo que había esperado. Gris se entretejía en el cabello negro que caía más allá de sus hombros. Cicatrices marcaban sus brazos, visibles incluso desde la distancia. Líneas que contaban historias de supervivencia, pero fue su rostro lo que mantuvo a Hollis congelado, curtido, duro y completamente ilegible. Hollis se obligó a pararse derecho. Sus piernas se sentían débiles, pero bloqueó sus rodillas. Correr no era una opción. Suplicar no ayudaría. Cualquier juicio que viniera, lo enfrentaría de pie. Nahali se detuvo a 20 pies de distancia y desmontó en un movimiento fluido. Aterrizó sin sonido, pies plantados ampliamente. Durante varios segundos, simplemente miró a Hollis. No con ira, no con curiosidad, con algo más cercano a una evaluación, como un hombre examinando un objeto cuyo propósito aún no comprendía. La boca de Hollis se secó. Quería hablar, explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué podía decir posiblemente? ¿Que había sentido lástima por ellas? ¿Que no podía quedarse quieto y observar? ¿Que algo en él se rompió cuando vio a esa hermana menor sangrando? Nada de eso importaría. No a un padre que acababa de enterarse de que un extraño había tocado el destino de su familia. Nahali caminó hacia adelante, cada paso deliberado. Se detuvo al alcance del brazo, lo suficientemente cerca como para que Hollis pudiera ver las líneas profundas alrededor de sus ojos. La posición de su mandíbula,
la forma en que su respiración permanecía perfectamente controlada. De cerca, el hombre era aún más imponente, más alto que Hollis por 2 pulgadas, más ancho en los hombros. Todo en él hablaba de fuerza que venía de décadas de necesidad, no de elección. ¿Les diste el caballo? La voz de Nahali era baja, áspera pero clara. Inglés, hablado con cuidadosa precisión. Hollis asintió. Su voz salió más áspera de lo previsto. Sí. ¿Por qué? La pregunta aterrizó como un desafío. Hollis sintió el peso de 200 guerreros observando desde detrás de Nahali. Una palabra equivocada, un insulto percibido, y esto terminaba mal. Pero mentir se sentía peor que morir. Lo necesitaban más que yo. Los ojos de Nahali se estrecharon. Sabías quiénes eran. Number. Sabías lo que significaba regalar tu último animal. La mandíbula de Hollis se apretó. Sí, y lo hiciste de todos modos. No era una pregunta. Hollis no dijo nada. Nahali dio otro paso adelante, cerrando la distancia hasta que estuvieron casi pecho con pecho. Tan cerca, Hollis podía ver el leve temblor en las manos del hombre mayor. No por miedo o debilidad, sino por algo contenido, algo mantenido firmemente bajo control. Mi hija me contó lo que hiciste. Nidita, la menor, habría muerto sin ese caballo. Estaban siendo cazadas. 3 hombres siguiéndolas desde el amanecer. Si las hubieran atrapado a pie, no terminó. No necesitaba hacerlo. Hollis sintió algo cambiar en su pecho. ¿Ella está bien? La expresión de Nahali parpadeó. Solo por un momento. Algo parecido a la sorpresa cruzó sus rasgos. Luego desapareció, reemplazado por esa misma máscara ilegible. Está viva gracias a ti. Las palabras deberían haber traído alivio. En cambio, colgaron en el aire como una oración inconclusa. Nahali giró ligeramente, mirando hacia los guerreros. Luego miró a Hollis otra vez. Y esta vez, había algo diferente en su mirada. Algo que hizo que el estómago de Hollis cayera. 3 hombres estaban rastreando a mis hijas. Fueron encontrados esta mañana, a mediodía de viaje de aquí. Hollis esperó, la tensión enrollándose en sus entrañas. Habían estado preguntando por un ranchero, un hombre blanco viviendo solo. Querían saber si había visto a 2 mujeres apaches. Iban a venir aquí después. La implicación golpeó como un puño. Esos hombres se habían dirigido a su rancho buscando a las hermanas. Si Hollis hubiera guardado el caballo, si hubiera enviado a las mujeres a pie, habrían sido capturadas y él habría sido interrogado. Tal vez algo peor. No solo salvaste a mis hijas, dijo Nahali en voz baja. Te convertiste en un objetivo. Detrás de él, los guerreros se movieron. No de manera amenazante, más como anticipación. Nahali retrocedió, creando espacio. Su mano se movió a su costado, y todo el cuerpo de Hollis se puso rígido. Pero Nahali no sacó un arma. En cambio, metió la mano en la bolsa de cuero en su cinturón y sacó algo. Un pedazo de tela gastada. No, una tira de cuero, trenzada y vieja, con marcas que Hollis no reconocía. Nahali la extendió. Necesitarás venir con nosotros. Hollis miró el objeto ofrecido, su mente acelerada. ¿Venir contigo a dónde? La expresión de Nahali permaneció sin cambios. Esos hombres tenían amigos. Más vienen en camino. Saben que ayudaste a mis hijas. Si te quedas aquí, no sobrevivirás la semana. El peso de esa declaración se asentó sobre Hollis como escarcha. Y si voy contigo, su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Los ojos de Nahali se fijaron en los suyos. Entonces vives lo suficiente para entender lo que has hecho. Hollis no tenía nada que empacar. Las pocas pertenencias que poseía, una camisa de repuesto, una taza de lata, una manta desgastada, cabían en un saco de lona que colgaba liviano contra su hombro. Echó un último vistazo al rancho, a la estructura que había sido suya durante 5 años, y no sintió nada. La sequía lo había matado mucho antes de hoy. 2 guerreros lo flanqueaban mientras cabalgaban, no exactamente como guardias, pero tampoco como compañeros. Lo observaban con la misma atención cuidadosa que alguien podría dar a un lobo traído al campamento, incierto sobre si mordería o se inclinaría. El viaje tomó la mayor parte del día.
Se movieron a través de un terreno que Hollis conocía desde la distancia, pero nunca había cruzado a pie o a caballo. Pasajes rocosos que requerían navegación cuidadosa. Lechos de ríos secos donde la tierra se agrietaba como cuero viejo. El paisaje se extendía infinito e implacable, sin ofrecer sombra ni misericordia. Nadie habló. El silencio presionaba contra él, más pesado que el calor. Hollis mantuvo sus ojos hacia adelante, tratando de leer la situación. Los guerreros se movían con eficiencia practicada, cada uno alerta, pero no tenso. Esto no era un grupo de guerra, esto era una escolta. ¿Pero para qué? Cuando el sol comenzó su descenso, proyectando largas sombras sobre la tierra, coronaron una elevación. Abajo, anidado contra una pared del cañón, yacía el campamento. Docenas de refugios construidos de piel y madera, dispuestos en formación cuidadosa. El humo se elevaba de varios fuegos. Los niños corrían entre las estructuras, sus voces llegando débilmente con el viento. Las mujeres trabajaban cerca de las llamas, preparando comida, atendiendo tareas que mantenían vivas a las comunidades. No se parecía en nada a lo que Hollis había imaginado. Este no era un campamento de guerra, esto era un hogar. Descendieron al campamento y la actividad se detuvo. Los rostros se volvieron hacia ellos, expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha. Algunos ancianos se pararon cerca del fuego central, observando con ojos que habían visto demasiado para ser fácilmente engañados. Nahali desmontó primero. Habló en su propio idioma, palabras fluyendo con autoridad. Algo de la tensión en los rostros observadores disminuyó, pero no toda. Hollis podía sentir el peso del juicio, las preguntas siendo formuladas sin voz. ¿Quién es este forastero? ¿Por qué está aquí? ¿Qué ha hecho? Ka apareció de uno de los refugios más grandes, moviéndose rápidamente al lado de Nahali. Habló en voz baja, gesticulando hacia una estructura más pequeña en el borde del campamento. Nahali asintió, luego se volvió hacia Hollis. Te quedarás ahí esta noche. Se traerá comida. No deambules. No era una sugerencia. Hollis siguió a donde Ka lo condujo, agudamente consciente de los ojos rastreando su movimiento. El refugio era modesto, apenas lo suficientemente alto para pararse con una sola abertura cubierta por piel. Dentro, un rollo de cama yacía en el suelo junto con un odre de agua y una pequeña pila de carne seca. Ka se detuvo en la entrada. Por primera vez desde que habían dejado su rancho, lo miró directamente. Mi hermana quiere verte. El pecho de Hollis se apretó. ¿Está ella? Se está recuperando. La herida fue profunda pero limpia. Caminará de nuevo. La expresión de Ka permaneció cautelosa. No entiende por qué lo hiciste. Ninguno de nosotros lo entiende. Hollis no tenía respuesta para eso. Apenas lo entendía él mismo. Ka lo estudió por otro momento, luego habló de nuevo, su voz más baja. Los hombres que nos estaban rastreando no eran cazadores al azar. Trabajaban para alguien. Alguien que tiene razones para querer muerta a la familia de nuestro padre. Las palabras se asentaron como hielo en las entrañas de Hollis. ¿Quién? Todavía no lo sabemos. Pero están organizados, bien financiados, y no se detendrán porque 3 de sus hombres desaparecieron. Hizo una pausa. Al ayudarnos, te pusiste en su camino. Por eso mi padre te trajo aquí. Si te hubieras quedado en ese rancho, te habrían encontrado y te habrían hecho hablar antes de matarte. Hollis sintió sus manos cerrarse en puños. No pedí protección. No, no pediste nada. Por eso sigues respirando. La mirada de Ka se endureció. Mi padre ha visto muchos hombres blancos. La mayoría quiere tierra. Algunos quieren oro. Otros quieren probar algo. Pero tú, sacudió la cabeza ligeramente. Regalaste lo único que te mantenía vivo, y no pediste nada a cambio. Eso lo confunde. ¿Y lo que confunde a mi padre? Él lo estudia. Antes de que Hollis pudiera responder, una conmoción estalló cerca del perímetro del campamento. Voces se elevaron en alarma. Los guerreros se movieron con urgencia repentina, agarrando armas, formando posiciones defensivas. Ka giró hacia el sonido, su cuerpo tensándose. Quédate aquí. Corrió hacia el disturbio, dejando a Hollis solo en la entrada del refugio. A través de los espacios entre las estructuras, podía ver guerreros reuniéndose en el borde del campamento. Alguien estaba gritando, palabras indistintas, pero urgentes. Nahali caminó hacia el grupo, su presencia ordenando atención inmediata.
Hollis dio un paso adelante a pesar de la orden de quedarse. Su pulso martillaba en sus oídos. Algo estaba mal. Podía sentirlo en el cambio repentino de energía, en la forma en que incluso los niños habían quedado en silencio. Un guerrero corrió al campamento, respirando con dificultad. Su ropa estaba rasgada. Polvo y sudor cubrían su piel. Habló rápidamente a Nahali, gesticulando hacia el horizonte. La expresión de Nahali se oscureció. Ladró órdenes y el campamento explotó en caos controlado. Los guerreros montaron caballos. Los ancianos condujeron a los niños a los refugios. Las mujeres reunieron sus propias armas. Hollis atrapó a Ka mientras pasaba corriendo. «¿Qué está pasando?» Ella liberó su brazo bruscamente, ojos ardiendo. Nos encontraron. Un grupo de jinetes, tal vez 20, dirigiéndose hacia aquí. Su estómago cayó. ¿Los hombres cazando a tu familia? Peor. Lo miró con algo cercano a la acusación. Ya no solo nos están cazando, están preguntando por un ranchero, un hombre blanco que ayudó a 2 mujeres apaches a escapar. La implicación se estrelló sobre él como una ola. No solo venían por la familia de Nahali, venían por él también. Nahali no perdió tiempo con explicaciones. Se movió por el campamento, emitiendo comandos, su voz cortando la tensión creciente como una hoja a través de tela. Los guerreros respondieron instantáneamente, formando posiciones defensivas a lo largo del borde del cañón. Los arqueros tomaron posiciones elevadas. Otros crearon barreras, usando los materiales disponibles. Carretas, paquetes de suministros, incluso monturas apiladas estratégicamente. Hollis se paró cerca de su refugio asignado, utilidad e impotencia luchando en su pecho. No era uno de ellos. No tenía lugar en su defensa. Pero quedarse inactivo mientras personas que le habían ofrecido protección enfrentaban peligro, se sentía mal en un nivel que no podía articular. Ka reapareció moviéndose con propósito. Empujó un rifle en sus manos. El suyo, tomado del rancho. Si sabes cómo usarlo, úsalo. Si no, quédate fuera del camino. Hollis revisó la cámara, todavía cargada. La miró. No me esconderé mientras otros luchan por mi culpa. Algo parpadeó en su expresión. No exactamente respeto, pero reconocimiento. Entonces quédate cerca de mi padre. Él te dirá dónde posicionarte. Se alejó antes de que pudiera responder. Hollis encontró a Nahali cerca del centro de la formación defensiva, hablando con 3 guerreros mayores. Mapas dibujados en la tierra mostraban el diseño del cañón, rutas de escape, puntos vulnerables. Nahali levantó la vista cuando Hollis se acercó, su mirada aguda y evaluadora. «¿Sabes disparar? Lo suficientemente bien». Nahali señaló una posición detrás de una formación rocosa natural que ofrecía cobertura y una línea de visión clara hacia la entrada del campamento. «Ahí. No dispares a menos que yo dé la orden. Todavía no sabemos qué quieren». Hollis se movió a la posición, su corazón martillando contra sus costillas. El sol casi se había puesto, pintando todo en tonos de naranja y sombra. En la luz que se desvanecía, los jinetes que se aproximaban se hicieron visibles. Formas oscuras coronando la cresta sobre el cañón. 20. Tal como el explorador había informado, tal vez más detrás de ellos. Cabalgaban en formación, confiados y sin prisa. Estos no eran vagabundos al azar o ladrones oportunistas. Este grupo se movía con precisión militar. Nahali dio un paso adelante, parándose en terreno abierto donde podía ser claramente visto. No sostenía armas. Sus manos permanecían a sus lados, postura recta e inquebrantable. El mensaje era claro. No iba a retroceder, pero tampoco atacaría primero. Los jinetes descendieron al cañón, extendiéndose en un semicírculo suelto que cortaba la salida principal. Su líder desmontó, un hombre alto con barba encaneciendo, vestido con cuero gastado y portándose como alguien acostumbrado a la autoridad. Otros 2 lo flanqueaban, manos descansando sobre sus armas enfundadas. El hombre barbudo habló, su voz transportándose a través del espacio. «Estamos buscando a 2 mujeres, apaches, jóvenes, una herida. Tenemos razones para creer que pasaron por aquí». La expresión de Nahali permaneció impasible. «Mucha gente pasa por aquí. Estas 2 fueron ayudadas por un ranchero, hombre blanco viviendo solo al norte de aquí. Necesitamos hablar con él también». Desde su posición detrás de las rocas, Hollis sintió su sangre helarse. Ni siquiera estaban fingiendo que se trataba de otra cosa.
Lo habían conectado con las hermanas. Sabían exactamente lo que había pasado. Nahali no se movió. ¿Por qué las buscas? La mandíbula del hombre barbudo se apretó. Eso es entre nosotros y ellas. No es asunto tuyo. Todo lo que sucede en esta tierra es mi asunto. La voz de Nahali permaneció nivelada. Pero algo peligroso se deslizaba debajo. Cabalgas a mi campamento, armado, haciendo demandas. Eso lo hace mi asunto. La tensión se espesó. Hollis observó a los otros jinetes moverse en sus monturas, manos acercándose a las armas. Esto estaba a un respiro de la violencia. El hombre barbudo dio un paso adelante. No queremos problemas contigo. Danos lo que vinimos a buscar y nos iremos pacíficamente. ¿Y si me niego? La pregunta colgó en el aire como humo. La expresión del hombre barbudo se endureció. Entonces tomaremos lo que vinimos a buscar de una forma u otra. Detrás de las rocas, el dedo de Hollis se movió al gatillo. Cada músculo en su cuerpo le gritaba que se quedara escondido, que dejara a Nahali manejar esto. Pero la verdad era sofocante. Estos hombres estaban aquí por su culpa, porque había tomado una decisión que arrastró a otros al peligro. Antes de que pudiera cuestionarse, Hollis se puso de pie. Salió de detrás de la cobertura, rifle sostenido holgadamente pero listo, y caminó hacia la posición de Nahali. Todos los ojos se volvieron hacia él. La expresión del hombre barbudo cambió de molestia a reconocimiento. Ese es él, el ranchero. Hollis se detuvo junto a Nahali, lo suficientemente cerca para mostrar solidaridad, pero no tan cerca como para abarrotar la autoridad del hombre mayor. Miró directamente al hombre barbudo. «Estoy aquí. Hablemos». Nahali no lo miró, pero su voz era tranquila, destinada solo para Hollis. «Esta no es tu pelea». Hollis mantuvo sus ojos en los extraños. «Dijiste que me convertí en un objetivo. Parece que el objetivo debería enfrentar lo que viene». Por un momento, nada se movió. El cañón contuvo su aliento. Entonces el hombre barbudo sonrió. No era una expresión placentera. «Valiente, estúpido, pero valiente», gesticuló a sus hombres. «Tráiganlo». Dos jinetes espolearon sus caballos hacia adelante, cerrando la distancia rápido. Nahali se movió tan rápidamente que Hollis apenas lo vio. Un momento, estaba parado quieto. Al siguiente, se había posicionado entre Hollis y los jinetes que se aproximaban, su mano levantada en un gesto que los detuvo en seco. «Nadie toma a nadie de mi campamento sin mi permiso». La sonrisa del hombre barbudo se desvaneció. «¿Estás protegiéndolo? A un hombre blanco, después de lo que su clase le ha hecho a la tuya». La voz de Nahali cayó a algo más frío de lo que Hollis había escuchado aún. «Él dio a mis hijas su último caballo. Eso lo hace familia. Y nadie toca a mi familia». Las palabras aterrizaron como un trueno. La expresión del hombre barbudo se oscureció. Su mano se movió hacia su arma y todo explotó. El primer disparo crepitó a través del cañón como hueso rompiéndose. Hollis cayó al suelo por instinto, tierra explotando pulgadas de donde había estado parado. Nahali se movió con él, ambos golpeando cobertura detrás de una carreta de suministros, mientras el caos estallaba a su alrededor. Los guerreros apaches devolvieron fuego desde posiciones elevadas. Su puntería precisa y devastadora. 3 de los jinetes del hombre barbudo cayeron en la primera andanada. Los otros se dispersaron, buscando cualquier refugio que el cañón ofreciera. Los caballos gritaron y se desbocaron. El polvo se elevó en nubes asfixiantes. Hollis presionó su espalda contra la carreta, respirando con dificultad. Su rifle se sentía pesado en sus manos. Junto a él, Nahali permaneció perfectamente calmado, evaluando el campo de batalla con el ojo practicado de alguien que había sobrevivido demasiadas peleas para entrar en pánico durante una más. «¿Cuántas rondas tienes?». La voz de Nahali cortó el ruido. Hollis revisó. 12. «Haz que cuenten». Un jinete cargó hacia su posición, arma levantada. Hollis apuntó, estabilizó su respiración y disparó. El hombre se sacudió hacia atrás, cayendo de su montura. El caballo siguió corriendo, desapareciendo en el humo confundido. La mano de Hollis tembló. Había cazado toda su vida. Venados, caza menor. Una vez un oso que había amenazado el ganado, pero nunca había disparado a una persona.
El peso se asentó en su pecho como piedra. «Concéntrate». La voz de Nahali lo arrastró de vuelta al presente. «Arrepiéntete después, sobrevive ahora». 2 jinetes más salieron de la cobertura, intentando flanquear su posición. Los guerreros apaches los interceptaron antes de que pudieran cerrar la distancia. La confrontación se convirtió en combate cuerpo a cuerpo. Brutal, eficiente, terminado en segundos. El hombre barbudo no estaba visible. Hollis escaneó el caos, tratando de localizar al líder. Si podían detenerlo, tal vez los otros se retirarían. Tal vez esto podría terminar sin más derramamiento de sangre. Una figura se movió cerca del borde del campamento, arrastrándose hacia donde las mujeres y niños habían tomado refugio. No el hombre barbudo, sino uno de sus lugartenientes, un hombre más joven con una cicatriz bajando por su mejilla. Llevaba un cuchillo, moviéndose con el sigilo practicado de alguien entrenado para matar silenciosamente. El estómago de Hollis cayó. Ahí, dirigiéndose a los refugios. Nahali lo vio instantáneamente. Silbó. Un sonido agudo y distintivo que cortó el ruido. 2 guerreros se desprendieron de sus posiciones, moviéndose para interceptar. Pero el hombre con la cicatriz estaba más cerca. Había alcanzado los refugios primero. Hollis no pensó. Rompió la cobertura, corriendo bajo y rápido. Sus botas martillaban contra tierra dura. La distancia se cerró en lo que pareció horas, pero no pudo haber sido más que segundos. El hombre con la cicatriz alcanzó la entrada del refugio, alcanzando la cobertura de piel. Hollis lo golpeó como un ariete. Se estrellaron al suelo juntos, rodando en la tierra. El cuchillo voló del agarre del hombre, aterrizando varios pies lejos. Hollis se arrastró hacia él, pero el hombre con la cicatriz se recuperó más rápido de lo esperado. Un puño conectó con la mandíbula de Hollis, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. Estrellas estallaron en su visión. Lucharon en la tierra, ninguno capaz de ganar ventaja. El hombre con la cicatriz era más joven, más rápido, pero Hollis había trabajado en un rancho durante años. Su fuerza venía de la necesidad de acarrear agua y reparar cercas, y hacer lo que la tierra demandara. Bloqueó sus brazos alrededor del torso del hombre y apretó hasta que sintió que las costillas se tensaban. El hombre con la cicatriz jadeó, luchando por liberarse. Hollis se aferró, vertiendo todo lo que tenía en mantener el agarre. Sus músculos ardían, su visión se nubló, pero no soltó. K apareció sobre ellos, arma en mano. No dudó. Un golpe preciso y el hombre con la cicatriz quedó inerte. Hollis lo soltó, jadeando por aire. Todo su cuerpo dolía. K ofreció su mano, jalándolo a sus pies. «Eres muy valiente o muy estúpido». Ambos, probablemente. Hollis recuperó su rifle, revisando para asegurarse de que no hubiera sido dañado en la lucha. La lucha mayormente había cesado. Los cuerpos yacían esparcidos por el campamento. Más de los atacantes que de los defensores, pero el costo aún era visible. Los guerreros heridos estaban siendo atendidos. Los atacantes restantes se habían retirado más allá del borde del cañón, reagrupándose. Nahali caminó hacia ellos, su expresión sombría. Volverán. Este fue solo el primer intento. Hollis limpió sangre de su labio partido. ¿Quiénes son? ¿Por qué están tan determinados? Antes de que Nahali pudiera responder, una voz gritó desde más allá del perímetro del campamento. El hombre barbudo, aún vivo, aún en comando. Nahali, necesitamos hablar. La mandíbula de Nahali se apretó. Se movió hacia la voz, y Hollis lo siguió a pesar de que cada instinto gritaba que se quedara detrás de la cobertura. El hombre barbudo se paró en el borde del rango de rifle, manos levantadas pero armas aún enfundadas. Sus hombres restantes lo flanqueaban. Menos ahora, pero aún peligrosos. «Has dejado tu punto claro», gritó el hombre barbudo. «Pero esto no termina aquí, ¿sabes eso?» La voz de Nahali atravesó la distancia, fría y clara. «Entonces dime por qué. ¿Por qué casar a mis hijas? ¿Por qué rastrear a este ranchero? ¿Quién te envió?» La expresión del hombre barbudo se torció en algo casi parecido a la lástima. «Realmente no lo sabes, ¿verdad? Tus hijas vieron algo que no debían, algo que hombres poderosos quieren enterrar». Y el ranchero, gesticuló hacia Hollis, se convirtió en testigo en el momento en que las ayudó.
Hollis sintió hielo extenderse por sus venas. ¿Qué vieron? El hombre barbudo sonrió sin humor. Pregúntales si te lo dirán, pero sabe esto. No somos los únicos buscando. Y el próximo grupo que venga no será tan perdonador. Se volvió para montar su caballo, luego hizo una pausa, mirando hacia atrás. Te compraste algo de tiempo hoy. Úsalo sabiamente. Descubre que estás realmente protegiendo porque una vez que sepas la verdad, tal vez desees haberlas entregado. Los jinetes restantes desaparecieron en la oscuridad que se reunía, dejando solo polvo y la promesa de violencia futura. Nahali se quedó inmóvil, mirando tras ellos. Luego se volvió hacia Hollis, y en sus ojos había algo que Hollis no había visto antes. Miedo. Nahali no habló mientras regresaban al centro del campamento. Los heridos estaban siendo tratados, los cuerpos de los caídos cubiertos con mantas, el aire olía a pólvora y sangre. Los niños espiaban desde los refugios, ojos abiertos de par en par con el tipo de miedo que tomaría años en desvanecerse. Hollis observó el rostro de Nahali mientras caminaban. El hombre que había estado tan confiadamente contra 20 jinetes armados ahora llevaba tensión en sus hombros, una rigidez alrededor de sus ojos que hablaba de una preocupación más profunda que la pelea misma. Se detuvieron afuera del refugio más grande de donde K había emergido antes. Nahali se volvió hacia Hollis, y cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que solo ellos pudieran oír. Lo que estoy a punto de mostrarte lo cambia todo. Una vez que sepas, no hay vuelta atrás a tu rancho. No hay pretender que eres solo un hombre que ayudó a algunos extraños. ¿Entiendes? Hollis encontró su mirada. Creo que pasé ese punto cuando les di el caballo. Algo que podría haber sido respeto parpadeó en los rasgos de Nahali. Retiró la cobertura de piel y gesticuló adentro. El interior del refugio estaba tenuemente iluminado por una sola lámpara. Nidita yacía en un rollo de cama, su pierna herida elevada y vendada. Se veía pálida pero alerta. Sus ojos oscuros siguiéndolos mientras entraban. K se sentaba junto a su hermana, una mano descansando protectoramente sobre el hombro de Nidita. Nahali se arrodilló cerca de sus hijas, su presencia llenando el pequeño espacio. Dile lo que viste. La mandíbula de K se apretó. Padre, él necesita saber. Ha arriesgado su vida. Se ha ganado la verdad. Por un largo momento, nadie habló. Entonces Nidita se movió, haciendo una mueca ante el movimiento. Cuando habló, su voz era más tranquila de lo que Hollis esperaba, pero firme. Estábamos cazando 3 días al norte de aquí, cerca del cañón donde solía estar el antiguo puesto comercial. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Escuchamos voces, hombres, así que nos quedamos escondidas, observamos desde la cresta de arriba. Hollis esperó, la tensión construyéndose en su pecho. Había 5 de ellos, continuó Nidita, bien vestidos, no rancheros o tramperos. Parecían hombres del gobierno, oficiales. Se estaban reuniendo con alguien, un hombre con ropa cara que llegó con 2 guardias. K retomó la historia, su voz más dura. Estaban negociando. Los hombres del gobierno querían tierra, una pieza específica de territorio que pertenece a varias tribus, incluyendo la nuestra, tierra sagrada, sitios de entierro. El hombre caro ofrecía ayudarles a tomarla por un precio. Hollis sintió su estómago revolverse. ¿Cómo? Haciendo parecer que habíamos violado los términos del tratado, organizando ataques, culpando a nuestra gente, dándoles justificación para sacarnos de la tierra. Las manos de K se cerraron en puños. Lo discutieron abiertamente. ¿Cuántos necesitarían morir para hacerlo convincente? ¿Qué asentamientos atacar primero? Las implicaciones se estrellaron sobre Hollis como una ola. La toma de tierras no era nueva. Había escuchado historias, visto familias desplazadas, observado cómo las promesas se rompían con eficiencia burocrática, pero esto era diferente. Esto era premeditado, organizado, asesinato disfrazado de política. ¿Te vieron? Hollis miró a Nidita. Ella asintió. Uno de los guardias. Nos divisó en la cresta. Corrimos. Nos siguieron. Hemos estado corriendo desde entonces. La voz de Nahali era tranquila, pero llevaba peso. Si tienen éxito, docenas de familias serán forzadas a dejar tierra que hemos mantenido por generaciones. Si resistimos, tendrán justificación para la violencia. Si cumplimos, lo perdemos todo de todos modos.
La mente de Hollis aceleró. Pero si tienes testigos, si Nidita y K pueden testificar sobre lo que escucharon. La voz de K era aguda. ¿Quién les creería? 2 mujeres apaches contra oficiales del gobierno y empresarios ricos. ¿En qué tribunal importaría ese testimonio? La pregunta colgó pesada porque todos sabían la respuesta. Ninguno. Nahali se puso de pie, su estructura bloqueando la mayor parte de la luz de la lámpara. Por eso cazan tan implacablemente. Por eso vendrán más. Esos hombres no pueden permitirse dejar testigos, y ahora tú también eres un testigo. Las albergaste, las ayudaste a escapar. Eso te hace peligroso para sus planes. Hollis sintió el peso completo de su elección asentándose sobre sus hombros. Había sabido que dar el caballo era arriesgado, pero no había sabido que lo arrastraría a algo tan grande, tan organizado, tan mortal. Entonces, ¿qué hacemos? Su voz salió más áspera de lo previsto. Nahali lo estudió por un largo momento. Nosotros... Ya has hecho más de lo que alguien tenía derecho a esperar. Podrías irte, desaparecer, cambiar tu nombre, comenzar en otro lugar. Hollis pensó en su rancho, ya muerto, su vida allí, ya terminada. Pensó en el momento en que había visto a esas 2 hermanas, exhaustas, sangrando, no esperando nada, y cómo algo en él se había roto ante la vista. No, dijo en voz baja. Les di el caballo. Eso las hace familia, ¿verdad? Eso es lo que dijiste a esos jinetes. La expresión de Nahali no cambió, pero algo se movió en sus ojos. ¿Entiendes lo que eso significa? Estás eligiendo esta pelea, eligiendo enfrentarte a personas con recursos y autoridad, y la disposición de matar a cualquiera que los amenace. Hollis encontró su mirada firmemente. Estoy eligiendo no huir de personas que quieren asesinar familias para poder robar tierra. Me parece una elección bastante clara. Por primera vez desde que se conocieron, Nahali sonrió. Fue breve, apenas visible en la luz tenue, pero genuina. Entonces planeamos porque huir no salvará a nadie. Pero la verdad, entregada apropiadamente a las personas correctas, podría. K miró entre ellos. Padre, incluso si encontramos a alguien que escuche, esos hombres vendrán por nosotros antes de que podamos llegar a alguien que importe. Nahali dejó de sonreír. Lo sé. Por eso necesitamos movernos esta noche, antes de que se reagrupen, antes de que traigan más hombres. El pulso de Hollis se aceleró. ¿Movernos a dónde? Nahali se volvió para enfrentarlo completamente. Hay un alguacil federal a 2 días de viaje de aquí. Es uno de los pocos oficiales que he conocido que realmente honra su palabra. Si podemos alcanzarlo, decirle lo que mis hijas presenciaron. Mostrarle la evidencia. ¿Qué evidencia? Hollis interrumpió. Nidita metió la mano debajo de su rollo de cama y sacó un pedazo de papel doblado, gastado y manchado, pero intacto. Tomé esto de la bolsa de montar del hombre caro. Mientras estaban distraídos buscándonos, lo entregó a Hollis, lo desdobló cuidadosamente, sosteniéndolo hacia la lámpara. Era un contrato detallado, específico, delineando pagos, cronogramas y métodos para remover familias nativas de territorios designados. Firmas en la parte inferior, sellos oficiales, estampillas gubernamentales, nombres que Hollis no reconocía, pero que claramente tenían autoridad. Sus manos temblaron mientras leía. Esto no era especulación. Esto era prueba. Matarán a todos en este campamento para recuperar esto, Hollis dijo en voz baja. Nahali asintió. Sí. Por eso nos vamos en 1 hora. Grupo pequeño, rápido. Tú, yo, mis hijas y 2 guerreros en quienes confío con mi vida. ¿Y todos los demás? Se dispersan, se esconden. Hacen imposible rastrear dónde hemos ido. La voz de Nahali era firme. Es la única forma de llevar esta evidencia al alguacil, o todos mueren de todos modos. Hollis miró el contrato de nuevo, las firmas que condenaban a personas a muerte por lucro. Pensó en su rancho vacío, su vida muerta, la elección que había hecho que lo llevó a este momento. 1 hora, aceptó. Afuera, el campamento comenzó a moverse con propósito urgente. Familias reuniendo pertenencias, preparándose para desaparecer en la noche.
guerreros revisando armas, caballos siendo preparados. Hollis se paró en la entrada del refugio, observando el caos organizado, y se preguntó si alguno de ellos sobreviviría lo suficiente para entregar la verdad, y si a alguien le importaría, incluso si lo hacían. Cabalgaron a través de la oscuridad, guiados solo por la luz de la luna y el conocimiento de Nahali del terreno, que la mayoría de los hombres no podía navegar en plena luz del día. 6 jinetes en total. Nahali liderando, seguido por Ka y Nidita, compartiendo un caballo. 2 guerreros llamados Takakota y Kuruk flanqueándolos, y Hollis cerrando la marcha en su propio caballo, devuelto a él antes de partir. El mismo caballo que había regalado. La elección que lo inició todo. Viajaron en silencio, empujando a los caballos tan duro como se atrevían sin arriesgar lesiones. Detrás de ellos, el campamento se dispersó como semillas en el viento. Familias desapareciendo en el paisaje, haciéndose invisibles. Hollis se preguntó cuántos sobrevivirían si este plan fallaba. El contrato permanecía guardado dentro de la camisa de Nahali, envuelto en tela aceitada para protegerlo de los elementos. Ese único pedazo de papel llevaba más peso que el oro. Era evidencia, prueba, la diferencia entre justicia y masacre. El amanecer rompió frío y gris. Habían cubierto distancia significativa, pero no suficiente. Takakota, explorando adelante, regresó con noticias que tensaron las espinas de todos. Jinetes, 8, tal vez 10, moviéndose rápido. Nos están rastreando. La mandíbula de Nahali se endureció. ¿Qué tan lejos? 1 hora atrás. Tal vez menos si no se detienen. El grupo intercambió miradas. El rostro de Nidita se había puesto pálido, su pierna herida claramente causando dolor a pesar de los vendajes. La mano de Ka se movió al rifle atado a su montura. Los guerreros revisaron sus armas sin hablar. Hollis calculó distancias en su cabeza. 2 días de viaje al alguacil. Nahali había dicho que habían cubierto tal vez 1/3 de eso. Si los perseguidores los alcanzaban ahora, superados en número y en territorio abierto, el contrato no importaría. Ninguno de ellos sobreviviría para entregarlo. Necesitamos comprar tiempo, dijo Nahali, su voz cortando la tensión. Dividirnos, hacer que elijan. Ka sacudió la cabeza inmediatamente. Padre, no es negociable. El tono de Nahali no dejaba espacio para argumentos. Takakota, Kuruk, lleven a mis hijas al norte. Sigan la ruta del río. Más segura, pero más larga. El ranchero y yo vamos al este. Atraemos la persecución. Hollis entendió instantáneamente. El contrato estaba con Nahali. Si los perseguidores lo querían lo suficientemente mal, seguirían a quien pensaran que lo tenía. Y Nahali no confiaría en nadie más para cargar algo tan importante. Sabrán que tú lo tienes, dijo Hollis en voz baja. Vendrán a ti con todo. Nahali encontró sus ojos. Sí, por eso necesito a alguien que pueda disparar derecho y no corra cuando las cosas se pongan malas. No era una pregunta. Era una declaración de confianza que Hollis no había esperado, pero se encontró aceptando sin dudar. El grupo se dividió en minutos. Takakota y Kuruk cabalgaron al norte con las hermanas. Nidita lanzó una última mirada antes de que desaparecieran en un pasaje del cañón. Nahali y Hollis giraron al este hacia terreno más áspero y los perseguidores detrás de ellos. Cabalgaron duro por otra hora antes de que Nahali señalara detenerse. Habían alcanzado un pasaje estrecho entre 2 formaciones rocosas, defendible con terreno elevado en ambos lados, pero rutas de escape limitadas. Aquí, dijo Nahali, desmontando. Hacemos nuestra resistencia. Hollis se deslizó de su caballo, piernas protestando después de horas de cabalgar. No podemos detenerlos para siempre, no necesito para siempre, solo lo suficiente para que mis hijas se pongan a salvo. Nahali sacó el contrato de su camisa, mirándolo por un largo momento. Luego se lo entregó a Hollis. Si algo me pasa, no te va a pasar nada. Si algo pasa, continuó Nahali firmemente, llevas esto al alguacil Garrett, un pueblo llamado Redemption, 2 días al noreste de aquí. Le dices todo. Haz que escuche. Hollis tomó el contrato. El peso se asentó en sus manos como una carga que no había pedido, pero no podía rechazar. ¿Por qué confiar en mí con esto? La expresión de Nahali se suavizó ligeramente. Diste a mis hijas tu último caballo. Podrías haberlo guardado, salvarte, dejarlas morir. En cambio,
Elegiste sus vidas sobre tu propia supervivencia. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Antes de que Hollis pudiera responder, el sonido de jinetes acercándose resonó a través del pasaje. Demasiados caballos, demasiado cerca. Tomaron posiciones en lados opuestos del pasaje, usando rocas como cobertura. Hollis revisó su rifle. 8 rondas restantes. Necesitaría hacer que cada disparo contara. Los jinetes aparecieron en la entrada del pasaje. No 8 o 10. 15. Más se habían unido a la persecución. El hombre barbudo los lideró, su rostro retorcido con determinación. Divisó a Nahali y Hollis inmediatamente. Su voz atravesó la distancia, aguda e implacable. Esta es tu última oportunidad. Danos el contrato y pueden irse. Nahali se puso de pie, exponiéndose completamente. Ven a tomarlo. La respuesta fue inmediata. Rifles levantados. Hollis vio qué estaba sucediendo. Vio la mano del hombre barbudo caer. Vio dedos apretarse en gatillos. El tiempo se fracturó en momentos individuales. Hollis disparó primero, derribando al jinete más cercano. El disparo de Nahali siguió, preciso y mortal, pero había demasiados. El fuego de respuesta explotó alrededor de ellos, balas rebotando en la roca, levantando tierra y fragmentos de piedra. Hollis se agachó detrás de la cobertura, recargando con manos temblorosas. Su corazón martillaba contra sus costillas. Esto no era como el campamento. No venía refuerzo, no había guerreros para igualar las probabilidades, solo 2 hombres contra 15. Una bala golpeó cerca de su cabeza, lo suficientemente cerca como para que sintiera el desplazamiento del aire. Devolvió fuego a ciegas, forzando a los atacantes a tomar cobertura. Al otro lado del pasaje, Nahali luchaba con eficiencia calmada, cada disparo deliberado, pero incluso él no podía aguantar para siempre. El hombre barbudo gritó de nuevo, su voz espesa con frustración. Están muriendo por nada, ese contrato no cambiará nada. Hollis presionó su espalda contra la piedra, respirando con dificultad. El contrato presionaba contra su pecho, guardado de forma segura. Encontró los ojos de Nahali a través del pasaje. El hombre mayor asintió una vez, un gesto de comprensión, de aceptación. Iban a morir aquí, pero el contrato sobreviviría. La verdad sobreviviría, y a veces eso era suficiente. Hollis levantó su rifle, listo para lo que viniera después. El sonido de disparos desde detrás de los atacantes lo cambió todo. Hollis levantó la vista de su cobertura, confusión mezclándose con esperanza desesperada. El grupo del hombre barbudo giró, atrapado entre 2 fuerzas. Nuevos jinetes se derramaron en el pasaje. Una docena de hombres en uniformes federales, liderados por un hombre usando una insignia de alguacil que atrapó la luz de la mañana. El alguacil Garrett los había encontrado primero. La tripulación del hombre barbudo se dispersó inmediatamente, pero no había a dónde correr. El pasaje no ofrecía rutas de escape. En minutos, oficiales federales habían rodeado a los atacantes restantes, armas desenfundadas, órdenes gritadas con la autoridad de la ley detrás de ellas. Hollis bajó su rifle, piernas temblando tan mal que tuvo que apoyarse contra la roca para mantenerse de pie. Al otro lado del pasaje, Nahali emergió de la cobertura, sangre en su manga, pero aún de pie. El alguacil Garrett desmontó, su rostro curtido sombrío mientras inspeccionaba la escena. Era mayor de lo que Hollis esperaba. Cabello gris. Líneas profundas alrededor de ojos agudos que habían visto demasiado para ser fácilmente engañados. Se acercó primero a Nahali, reconocimiento claro entre ellos. «Recibí palabra de que te dirigías en mi dirección», dijo Garrett. «Pensé que si estabas haciendo una carrera específicamente hacia mí, la situación era mala». La respuesta de Nahali fue tranquila pero firme. «Peor que mala. Tenemos evidencia de conspiración gubernamental para tomar tierras tribales a través de violencia fabricada». La expresión de Garrett se endureció. Miró a sus hombres asegurando a los prisioneros, luego de vuelta a Nahali. «Muéstrame». Hollis sacó el contrato de dentro de su camisa, manos aún temblando por la adrenalina. Se lo entregó al alguacil sin una palabra. Garrett lo desdobló cuidadosamente, leyendo en silencio. Con cada línea, su rostro se oscureció más.
Cuando alcanzó las firmas en la parte inferior, maldijo por lo bajo, una maldición corta y viciosa que llevaba más peso que ira. Estos son oficiales federales, hombres designados, miró a Nahali. ¿Entiendes lo que esto significa? La investigación que esto desencadenará. Entiendo que significa que las familias no serán masacradas por lucro. La voz de Nahali era firme. Eso es suficiente. Garrett asintió lentamente. Se volvió hacia Hollis, estudiándolo con la misma evaluación aguda. ¿Y tú eres? El ranchero que regaló su caballo y fue arrastrado a todo esto. La voz de Hollis salió más amarga de lo previsto. Algo cambió en la expresión de Garrett. No exactamente simpatía, pero comprensión. El reporte mencionó a un hombre blanco que ayudó a las hijas de Nahali a escapar. Dijo que les diste tu último medio de transporte, sabiendo que te costaría todo. Hollis no dijo nada. ¿Qué había que decir? Garrett dobló el contrato cuidadosamente, guardándolo en su abrigo. Esta evidencia será escuchada en una corte apropiada con testigos apropiados. Los hombres que planearon esto responderán por ello. Gesticuló al hombre barbudo capturado, ahora siendo atado por oficiales federales, incluyendo a tus amigos aquí, que pensaron que la intimidación y el asesinato eran herramientas aceptables. El rostro del hombre barbudo estaba ceniciento. Cualquier autoridad que pensó que poseía se había evaporado en el momento en que la ley federal llegó. Había pasado de cazador a presa en segundos. Durante la siguiente hora, los hombres de Garrett aseguraron a los prisioneros y tomaron declaraciones. Takakota y Kuruk llegaron con K y Nidita, habiendo dado la vuelta cuando escucharon que los disparos se detuvieron. La reunión entre Nahali y sus hijas fue tranquila, pero profunda. Manos entrelazadas, frentes tocándose, palabras habladas demasiado suavemente para que otros oyeran. K se acercó a Hollis, mientras su padre hablaba con el alguacil. Su expresión era diferente ahora, más suave. La sospecha que había marcado sus primeras interacciones se había transformado en algo más. Mi padre quiere que regreses con nosotros al nuevo campamento, donde sea que nos asentemos. Hollis la miró sorprendido. No pertenezco con tu gente. Nos diste tu último caballo. La voz de K era firme. Eso te hace familia. Las palabras de mi padre, no mías. Pero estoy de acuerdo con ellas. Hizo una pausa. No tienes a dónde más ir. Tu rancho se fue. Eres buscado por las mismas personas que nos querían muertas. Venir con nosotros no es caridad. Es familia cuidando de familia. La palabra se atascó en la garganta de Hollis. Familia. Había estado solo por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía eso. Nahali se unió a ellos, su brazo herido ahora vendado. Extendió su mano. No un apretón de manos, sino un agarre de antebrazos. Guerrero a guerrero. Diste a mis hijas tu último caballo cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Te paraste a mi lado cuando podrías haber huido. Protegiste lo que importaba cuando habría sido más fácil dejarlo arder. Su agarre se apretó. Esa deuda no puede ser repagada, pero puede ser honrada. Tienes un lugar con nosotros por tanto tiempo como lo quieras. Hollis sintió algo soltarse en su pecho. Un nudo que había llevado desde que su esposa murió, desde que la sequía se llevó todo, desde que había dejado de creer en algo más allá de la supervivencia. Sería un honor, logró decir. El alguacil Garrett se acercó, el contrato seguro en su posesión. Esto tomará tiempo, investigaciones, juicios, apelaciones, pero se hará justicia. Tienen mi palabra. Miró directamente a Hollis. Lo que hiciste, renunciar a todo por extraños. Eso tomó coraje que la mayoría de los hombres no tienen. El territorio necesita más personas como tú. 3 semanas después, Hollis ayudó a construir un refugio en el nuevo campamento, ubicado en tierra protegida, lejos del alcance de la conspiración. Sus manos, callosas por años de trabajo en el rancho, se adaptaron fácilmente a diferentes métodos de construcción. Los niños corrían pasando, riendo. Los ancianos compartían historias junto a los fuegos. La vida continuaba, resiliente e inquebrantable. K le traía comida mientras el sol se ponía, sentándose a su lado en silencio cómodo. La pierna de Nidita había sanado. Los juicios habían comenzado en cortes distantes. La evidencia del contrato había resultado irrefutable.
Y cada tarde, Hollis caminaba a donde se mantenían los caballos, encontrando al que había regalado y recuperado. Pasaba su mano a lo largo de su cuello, recordando el momento en que había tomado una decisión que cambió todo. Había dado su último caballo a 2 hermanas apaches al atardecer. Al amanecer, su padre había venido con 200 guerreros, y Hollis Vane había encontrado algo que pensó estaba perdido para siempre. Una razón para seguir adelante, un lugar al que pertenecer, una familia que lo eligió tan seguramente como él las había elegido a ellas. A veces las cosas que regalas regresan transformadas en exactamente lo que necesitabas todo el tiempo.